Punto 4D. Desde la parte más alta de una torre se observa un bote con un ángulo de depresión de 74 grados. Si la altura de la torre es de 72 metros, calcular la distancia entre el bote y la base de la torre. Aquí tenemos un dibujo para poder ilustrar la situación. Tenemos la torre, un bote y tenemos una distancia entre la base y el bote, que es lo que nosotros tenemos que calcular, a quien llamaremos X. Por otro lado, una persona que esté aquí arriba debe inclinar su mirada 74 grados para poder ver el bote. Este ángulo se llama ángulo de depresión, que siempre es el ángulo sobre la que forma la horizontal con la cantidad o con la recta que se corresponde con la dirección que toman los ojos en el momento en el que bajamos la vista. Entonces bajamos la vista a 74 grados y estamos hablando de este ángulo. Notemos de que se forma un ángulo rectángulo entre un triángulo rectángulo entre la torre, el bote, entre la parte superior de la torre, el bote y la parte inferior del bote. Entonces tenemos tres vértices, 1, 2 y 3. Y ahí se nos forma un triángulo rectángulo, ya que acá tenemos 90 grados. Siempre, siempre, siempre que tengamos este ángulo de depresión, ese ángulo se va a repetir en esta posición si tenemos un triángulo rectángulo. Eso sucede siempre, porque son ángulos alternos e internos. Entonces acá tenemos otra vez un ángulo que mide 74 grados. Para poder ver mejor la situación, una vez analizado el dibujo, vamos a dibujar el triángulo separado de todo para poder ver mejor. Entonces, si nosotros extraemos este triángulo, sería el mismo que tenemos en este lugar. Bien. Entonces ahora vamos a trabajar solo con este dibujo. Tenemos que la torre tiene una altura de 72 metros. Tenemos el ángulo de 74, sabemos que aquí hay 90, y la distancia X entre la base de la torre y el bote, que es lo que queremos averiguar. Hacemos una lista de datos. Vamos a tomar como ángulo de referencia al ángulo de 74, por lo tanto, al de 74 lo forma la base y este otro lado, por lo tanto, 72 debe ser el cateto opuesto, tal cual como figura acá en la lista de datos. El cateto opuesto es 72 metros. La hipotenusa, el lado más largo, enfrentado con el ángulo de 90, no nos dan la hipotenusa ni tampoco nos piden hallarla. Entonces la vamos a ignorar por ahora. Entonces si tenemos aquí la hipotenusa, acá el cateto opuesto, X debe ser el cateto adyacente. Entonces X va en la lista de datos como cateto adyacente. Hipotenusa podemos ignorar ya que no nos piden ese dato ni tampoco nos lo dan. Tenemos entonces ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. No tenemos hipotenusa, por lo tanto utilizaremos la fórmula de tangente, ya que la tangente es la que tiene opuesto, adyacente y ángulo. Opuesto, adyacente y ángulo. Justo los tres datos que tenemos. Entonces, 74 se reemplaza aquí en el ángulo. 72 en cateto opuesto. El 72 va en este lugar, por lo tanto queda así. Y X el cateto adyacente, por lo tanto X iría en el lugar del cateto adyacente quedándome de esta manera. Y así es como ya tenemos la ecuación con la cual trabajar. Ahora, como queremos despejar X, tenemos que hallar X y está formando parte del denominador, debe pasar para el otro lado multiplicando ya que está dividiendo. Pasa la X a multiplicar aquí a la tangente, pero en el siguiente renglón. El 72 baja simplemente. Luego, para despejar X, debemos deshacernos de tangente de 74 y como está multiplicando, tangente de 74 pasará dividiendo hacia la derecha. Ponemos en la calculadora 72 dividido tangente de 74 grados y obtenemos el valor de X que es 20.65 metros, que sería la distancia que hay entre la base de la torre y el bote.
Punto 4e. Una persona que mide 1,73 metros está de pie sobre el techo de una casa que mide 4,5 metros de altura. Desde ahí observa un auto estacionado con un ángulo de depresión de 29 grados. ¿A qué distancia está el auto de la casa? Aquí tenemos un dibujo para poder entender el tema. Tenemos una persona que tiene 1,73 de altura que está sobre una casa y esta casa tiene una altura de 4,5 metros. Nosotros tenemos entonces aquí una altura total que es la suma de la altura de la persona más la altura de la casa. Entonces deberíamos saber la altura total hasta donde está la vista de la persona, que se obtendría sumando la altura de la persona con la altura de la casa, o sea 1,73 metros más 4,5 metros. Y así tendríamos esta altura total sumando 1,73 metros con 4,5 metros. El resultado de esa suma es 6,23 metros. Entonces, la persona está a una altura del suelo de 6,23 metros. Y desde ahí es que observa el auto que está en la calle. Vamos a ir pasando un poco en limpio para que se pueda entender el dibujo. Entonces, la persona observa al auto desde una altura total de 6,23 metros según vimos recién. Nos dice que el ángulo de depresión, o sea, los grados que tiene que bajar la vista de esta persona con respecto a una recta horizontal imaginaria es de 29 grados. Recordemos que vimos en el problema anterior que este ángulo siempre se repite en este lugar, en un triángulo rectángulo, ya que acá tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces tenemos aquí también un ángulo de 29 grados y se nos formó un triángulo rectángulo. Entonces acá tenemos ese triángulo dibujado más simple. Entonces aquí está la cima, aquí está la persona, aquí está el auto y esta es la base de la casa cuya pared forma un ángulo de 90 grados con el suelo. Acá tenemos 29 grados y 6,23 de altura. Y nos piden calcular a qué distancia de la casa está el auto. O sea, acá está la base de la casa, aquí está el auto. Y tenemos que calcular esta distancia. ¿A quién llamaremos D? Entonces, vamos a la lista de datos. Vamos a tomar el 29 como ángulo de referencia. Entonces el ángulo de referencia es 29 grados. Si 29 es el ángulo de referencia, tenemos que establecer cuál es el cateto opuesto. A 29 lo forma este lado con este lado. Esos dos lados me forman el ángulo de 29. Entonces el cateto opuesto es 6,23. El opuesto al ángulo de 29. Entonces en cateto opuesto tenemos 6,23 metros. El lado más largo es este, pero no nos piden ese valor ni tampoco nos dan este dato, así que vamos a ignorar este cateto, o este lado, perdón, por ahora, que sería la hipotenusa. Entonces tenemos el cateto opuesto a la hipotenusa es esta, y este será el cateto adyacente, por lo tanto, en cateto adyacente ponemos D. La hipotenusa la vamos a ignorar. Ahora sí, ya solo mirando la lista de datos, elegimos la fórmula con la cual trabajar. Tenemos ángulo opuesto y adyacente, por lo tanto trabajaremos con tangente que también tiene ángulo opuesto y adyacente. Sustituimos los valores, en lugar del ángulo ponemos 29, en lugar del cateto opuesto ponemos 6,23 en ese lugar, y en lugar de cateto adyacente ponemos D. En lugar de cateto adyacente ponemos D. Ahora ya tenemos la ecuación lista para despejar. Debemos despejar D, como está en el denominador, pasará multiplicando para el otro miembro. Entonces tenemos D por tangente de 29. Como queremos despejar D, tangente de 29 pasará dividiendo hacia la derecha. 6,23 dividido tangente de 29, cargamos en la calculadora y obtenemos la distancia, que es 11,24. Y esa distancia es la que existe entre el auto y el pie de la casa. O sea, acá tenemos 11,24 metros. Inciso F del punto 4.
Con una escalera de 12 metros se logra acceder a la ventana de un edificio. Si la escalera forma un ángulo de 48 grados con la horizontal del piso, ¿cuál es la altura de la ventana? Tenemos un esquema aproximado. Este sería el edificio y acá tenemos una escalera de 12 metros. El edificio con el suelo forma un ángulo de 90 grados. Nos dice el problema que esta escalera tiene una medida de 12 metros y que la altura de la ventana es la que debemos calcular, que sería esta altura h. Y además decimos que nos dice que la escalera con la horizontal del suelo, porque el suelo es horizontal, con la horizontal del suelo forma un ángulo de 48 grados. Nosotros podemos extraer esta parte del dibujo, ¿sí? Que es esa, para poder trabajar ahora sí cómodamente con el triángulo rectángulo formado. Tenemos una escalera de 12 metros, un ángulo de 48 y una altura que debemos calcular. Hacemos una lista de datos, el ángulo en cuestión, el ángulo de referencia vendría a ser 48. La escalera sería la hipotenusa, ya que es el lado más largo del triángulo que se formó. Además, la escalera está enfrentada con el ángulo de 90 y el ángulo de 90 no lo forma la escalera, sino que el edificio y el suelo. Entonces no tenemos duda de que la hipotenusa es 12 y el ángulo de 48 está formado por este lado y este lado, por lo tanto, el cateto opuesto a 48 debe ser la altura. Ponemos eso en la lista de datos, el cateto opuesto es la altura, el ángulo con el que trabajamos es 48 y la hipotenusa, como dijimos anteriormente, es la escalera, por lo tanto tenemos 12 metros de hipotenusa. El cateto adyacente sería esta distancia, pero no nos piden ni nos dan ese dato, así que ignoraremos cateto adyacente por ahora. Entonces decimos, ahora solo mirando la lista de datos tenemos ángulo, cateto opuesto e hipotenusa, por lo tanto seleccionamos la fórmula del seno porque la del seno tiene precisamente cateto opuesto, ángulo e hipotenusa, justo los tres datos con los que debemos trabajar. Sustituimos, el 48 va acá, se sustituye el ángulo por 48, el cateto opuesto por h, el cateto opuesto se transforma en h, y la hipotenusa en 12. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo h de hipotenusa que h de altura. Una quedó como el cateto opuesto y la altura es 12 metros. Son distintos significados. Ahora debemos despejar la altura, por lo tanto el 12 que está que está dividiendo pasará multiplicando hacia la izquierda. Multiplicamos en la calculadora 12 por seno de 48 grados y obtenemos 8.92 metros, que es la altura a la que llega la escalera, sería la altura de la ventana.